Domingo, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Espero no defraudarles con esta intervención, esta conversación sobre un tema que a mí me apasiona desde hace muchísimos años y que el 4 de junio pasado, esta conferencia, una versión de esta conferencia, la di para estudiantes de la maestría y del doctorado de la Universidad Católica Andrés Bello, donde también estuvieron presentes otros invitados y especialmente quienes eran mis estudiantes de la materia Arte y Comunicación de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Quisiera que Antonio, primero que nada les quería dar las gracias y seguidamente contarles que esto es un trabajo en progreso. Yo estoy en este momento cursando la maestría de filosofía y justamente mi tesis va a ser la relación entre la ópera y la filosofía en el momento de la génesis de la ópera. Me gustaría, Antonio, si eres tan gentil y proyectas la imagen que acordamos. ¿La ven? Sí, Sí. Ok, listo. Esta es una imagen, queridos amigos, del Teatro Liceo de Barcelona, capturada en el año 2007, cuando se estaban celebrando los 400 años del estreno del Orfeo de Monteverdi. El gran compositor, el gran director Zabal hizo una producción fantástica que está en YouTube y que ha sido muy comentada en las revistas especializadas y no especializadas del mundo de la música. Hizo un montaje de la ópera El Orfeo y a mí ese montaje, desde que lo vi, nunca lo vi en persona, lo vi siempre en video, me gustó mucho porque me parece que haber puesto en el escenario, lo que estamos viendo aquí al fondo en el escenario, es un espejo que refleja la sala. Y justo ese es el concepto clave de lo que es la ópera y de lo que termina siendo la ópera, aunque al principio eso no era lo que se imaginaban que estaban haciendo los amigos de la Camerata Fiorentina o la Camerata Florentina al final del Renacimiento. Es un grupo de científicos, músicos, poetas, militares, políticos, filósofos que se reunían en la casa del conde Giovanni di Bardi en Florencia. Y esa reunión tenía como propósito resolver un asunto que para ellos era muy caro, muy querido, que era el siguiente. Ellos habían observado que durante el Renacimiento se había logrado traer a la vida nuevamente la escultura eh, influenciada por las formas escultóricas que se habían hallado por los trabajos arqueológicos, tanto en Grecia como en Roma, como en otras zonas del Mediterráneo, también las esculturas romanas, que se inspiran, muchas de ellas, y que siguen desde cierto punto de vista la línea de trabajo que venían haciendo los griegos, pero lo clave allí, entonces les decía que estos señores que se reunían en la Camerata Florentina, su preocupación y angustia era que se había logrado expresar en otras artes el ideal del Renacimiento, que es traer la Grecia antigua a la nueva, darle nueva vida a la Grecia antigua. Pero en el ámbito de la música eso no se había logrado. Existía una pintura, existía una literatura, existía una arquitectura, existía una escultura inspirada y producida a partir de esos hallazgos de la Grecia antigua y de Roma, pero no había nada en el campo musical. Ya estaba por terminarse el Renacimiento y ellos no habían resuelto ese problema. Ellos se reúnen justamente para ver cómo logran poder alcanzar el rescate de la música de la Grecia antigua. Las herramientas con las que ellas contaban en ese momento no eran tan ricas como las que contamos nosotros en la actualidad. Y con aquellas herramientas ellos concluyeron que la música de la Grecia antigua tenía que ser una música muy distinta a la música que ellos conocían y que ellos escuchaban continuamente. Me refiero, por supuesto, en el ámbito de lo que nosotros podemos calificar, y pongo comillas, la música
culta, la música académica, que la gran expresión en ese momento de la música culta o la música académica era, por supuesto, la música sacra, que tenía como escenario fundamental las iglesias y las catedrales. Allí había una producción riquísima, tanto en Europa y luego vamos a ver que también después en América, y en las catedrales eran el centro y las grandes iglesias eran el centro de producción musical por excelencia. Pero esa música tenía como objetivo adorar a Dios. Esa música tenía como sentido meternos en el universo de lo religioso y no tenía nada que ver ni con la Grecia antigua, ni con Roma, ni con todos estos descubrimientos maravillosos que estaban teniendo los amigos del Renacimiento cuando logran tener acceso a traducciones de las obras de los filósofos clásicos, a las obras de Aristóteles, de Platón y de otros filósofos. Obras donde, por cierto, se hace una mención muy explícita a la música, al teatro y a las artes. Y cuando se hace una mención explícita a la música, eso es justamente parte del elemento que le va a permitir a la Camerata Fiorentina establecer cómo ellos creen que era la música de la Grecia antigua. Y lo primero que concluyen es que no podía ser una música polifónica, porque la música polifónica, donde tenemos varias melodías, varias líneas melódicas trabajando en conjunto, produciendo una textura densa musical muy compleja, y donde el propósito no es el entendimiento de lo que se está cantando, sino más bien vivir esa atmósfera, ellos concluyen de entrada que así no podía haber sido la música de los griegos, y que por el contrario era una música que se basaba en la monodia, es decir, una sola línea melódica que le da soporte a la palabra. Y ellos concluyen que la palabra era la clave y que la música tenía un rol secundario de apoyar ese discurso oral donde se manifestaban ideas y sentimientos y expresiones de una manera muy clara y eficiente. Esas conclusiones los llevan a ellos a inventar inclusive algo que es fundamental en la historia de la ópera, que es el recitativo. Y las primeras óperas van a tener el recitativo como parte central, y el recitativo es justamente lo que yo les acabo de describir, una línea de canto donde en la instrumentación está al servicio de la palabra y lo que se quiere es que le dé soporte a esa palabra. Si nosotros recordamos, que más adelante les voy a poner un ejemplo, cómo es la música del Renacimiento anterior a esto, vamos a escuchar un ejemplo de Palestrina, nos vamos a dar cuenta que es una música densa donde uno tiene que tener un oído muy agudo y prestar muchísima atención para poder comprender la palabra. Pero eso, si uno se pone a ver, no es tan relevante, porque cuando yo voy a la iglesia, cuando yo voy a la catedral, cuando yo voy al templo, sea católico o no, pero por supuesto estamos hablando del universo cristiano. Digo sea católico o no, porque ya existía la Reforma, ya existían en el norte de Europa, sobre todo, otras aproximaciones a la adoración a Cristo. Y en ese momento, esa música no tenía como rol fundamental la comprensión, porque estamos hablando de un universo donde lo que predomina es el credo. Yo creo en Dios y yo voy a la iglesia a hacer un ritual de retroalimentación de mi credo. Y ese credo yo no lo cuestiono, por lo tanto, yo no lo tengo ni siquiera que comprender. No es la comprensión el punto clave de mi relación, de mi conexión con ese ritual, con ese discurso, con esa línea de pensamiento que viene a ser lo que se deriva de la Biblia, de los evangelios, y por lo tanto es algo en lo que yo creo, en lo que yo me crío, en lo que yo estoy inmerso. Sin embargo,
les debo decir que hubo un encuentro muy importante durante el Renacimiento, el Concilio de Trento, que se llevó a cabo en Trento, donde se cuestiona y se produce una serie de observaciones sobre esa música polifónica que no permitía la comprensión de la letra porque los teóricos de la Iglesia se atreven a afirmar que el rol de ellos y el rol de las artes tiene que seguir siendo la evangelización y que por lo tanto esa música debería servir para ayudar a reforzar la creencia y dar conocimiento sobre esa creencia, profundizar el conocimiento, profundizar la conexión. Entonces se hacen observaciones y generan unos manuales para que los compositores se guíen por ellos y no produzcan una música tan compleja que aleje la comprensión de la palabra. Eso está pasando en el momento que está ocurriendo este encuentro que dura varios años. El primer encuentro en la casa de Giovanni Bardi es del año de 1573 y hay varias versiones. Algunos dicen que esos encuentros terminan a finales de la década del 80, a finales de 1580. Otros hablan de que no, de que concluye en 1593. Pero lo cierto es que en 1581 una de las personas más relevantes que participan de estos encuentros en la casa del conde Bardi, en la Camerata Fiorentina, es Vincenzo Galilei. Para nosotros, lo primero cuando escuchamos Galilei, por supuesto, estamos pensando en el científico, en Galileo. Galileo es hijo de Vincenzo Galilei y Vincenzo Galilei es también un científico, pero un científico que es músico, que tocaba el laúd, que componía, no solamente ejecutaba, pero también fue un teórico de la música y de la física. Y él hizo estudios que están presentes en esta obra que se llama de la música, diálogo de la música antigua y de la música moderna, diálogo de la música antigua y de la música moderna, que publica en el año de 1581. Y justamente este es el libro clave que le permite a uno hoy en día tener unas afirmaciones con más seguridad, porque hasta hace poco tiempo este libro no se había difundido, no se conocía tanto, era una referencia perdida, pero afortunadamente hay hoy en día algunas ediciones verdaderamente estupendas en la lengua italiana, sobre todo, con estudios para comprender lo que se plantea acá. Y justamente aquí está la génesis de todo lo que ellos hablaron durante esas conversaciones y que los lleva a la producción de un cuerpo teórico que da línea para que nazca la ópera. Pero ellos no están conscientes en ese momento de que van a ser un nuevo género. Ellos creen que lo que están haciendo es rescatando la forma como los griegos hacían música. Allí es donde está su pequeña equivocación, pero que es una equivocación que por supuesto no puede ser más que maravillosa. Pero además ellos no sabían tampoco que lo que ellos estaban haciendo era único hasta ese momento en la historia, porque los géneros musicales no han salido hasta entonces de reflexiones teóricas, de conversaciones donde se reúnen teóricos y dicen, bueno, ahora vamos a componer algo de esta manera y esto va a ser tal cosa y va a estar con estas y otras características. Aquí es donde nosotros vemos el primer elemento que tenemos que vincular con la filosofía, porque son las reflexiones sobre algo lo que llevan a la producción del género, a la creación del género. Y eso es la clave de este asunto. Y es la clave de este asunto, ¿por qué? Porque cuando ellos están haciendo esto, el elemento que sostiene estas reuniones son las reflexiones de los filósofos de su momento, que son los filósofos neoplatónicos. Son Ficini, quien es un especialista, ya se puede decir, de la obra de Platón y de Aristóteles,
una obra que estuvo durante mucho tiempo ausente de Europa, porque recordemos que cae el Imperio Romano. Antes de caer el Imperio Romano, ya las obras de Platón y Aristóteles no son protagonistas en el Imperio Romano, ya esas obras han sido desplazadas, es otro, es su lugar, y estas obras van a ir a parar, por fortuna, por la disciplina en los claustros y la disciplina en las bibliotecas, van a ser transcritas, algunas de ellas van a ser prohibidas, algunas de ellas van a ser cuestionadas, pero son obras que no circulan, son obras de las que se tiene una idea, de la que se tiene un relato, pero las que no se pueden leer hasta el Renacimiento. Entonces, cuando Ficini, que es el autor que más peso tiene, el filósofo que más peso tiene sobre los miembros de la Camerata Fiorentina, genera la relevancia que tiene la música, comenta la relevancia que tiene la música para algo que mencionaba Domingo cuando hizo la presentación de manera sumamente acertada, porque para Aristóteles y Platón, particularmente más para Platón, la música tiene un propósito pedagógico para hacer al hombre de bien, para hacer al hombre bueno. Y Platón llega a afirmar en su obra, en varios, podemos conseguir citas en varias partes de su obra, llega a hablar inclusive que la música hay que regularla, que la música hay que normarla, porque puede haber una música que dañe el espíritu y que dañe a la gente. Entonces esa música no debe producirse, esa música se debe prohibir y debe estar proscrita. Es decir, existe una visión moral muy clara que está vinculada al universo de la creación y al universo de las artes. Me gustaría que Antonio, que está fungiendo hoy de asistente, imagínense el lujo que yo tengo, ponga a sonar la tocata de la ópera Orfeo de Monteverdi. Gracias, Antonio. Esta pieza es la pieza con la que se da inicio durante el carnaval del año 1607 en Mantua, la primera presentación de la ópera El Orfeo de Monteverdi. Hago énfasis en el carnaval, en la palabra carnaval, porque la iglesia permitía el calendario que regía a los seres humanos, era por supuesto el calendario eclesiástico, ese era, nos marcaba el tiempo, nos marcaba la vida, y solo en la época de carnaval era permitido por la iglesia que la gente pudiera hacer eventos de esta naturaleza donde música no sacra
tuviera lugar. Había una tradición de diferentes géneros que durante mucho tiempo se pensaron que eran los únicos que le habían dado sentido a la ópera y que de ahí derivaba la ópera porque no teníamos esta reflexión de carácter filosófico, no teníamos este detalle, no se conocía la obra de Vincenzo Galilei, no había trascendido. Y entonces se pensaba que de las pastorales, que de los intermedios, fue una evolución y surgió la ópera. Y no teníamos el corpus teórico muy claro. Cuando tenemos este corpus teórico claro, nos damos cuenta, y de allí es el subtítulo de esta conferencia, Transfiguración Eterna de una idea ambiciosa, porque estos señores, amigos del conde Bardi, que se reúnen, ambicionan traer de nuevo a la vida algo que era verdaderamente muy complejo poder llevar a cabo. Y mientras ellos están haciendo esa evocación, ese análisis, esas conjeturas, y están pasando de la palabra a la práctica y se imaginan cómo es que puede ser esto. El señor Galilei, por ejemplo, yo les había dicho que era un físico que tenía conocimientos de física, que hizo estudios de acústica, estudios de sonido, porque una de las cosas que ellos tienen que pensar es, bueno, las representaciones teatrales en Grecia se hacían en esos teatros que eran a cielo abierto, en esos teatros que algunos de ellos sobreviven y que Roma copia en muchas ciudades y que sobreviven. Entonces ellos se preguntaban cómo se puede proyectar la voz allí, cómo es que eso ocurre y cómo funciona el coro, etcétera. Y entonces allí, y como ellos tenían también un prejuicio, valga creo el término, con respecto a la polifonía, ven que lo que tiene que haber pasado era lo contrario a la polifonía, que entonces la monodía, que es esto que les había comentado antes. Y en esa construcción, aquí vemos justamente la esencia de esto que es la transfiguración. Creyendo ellos que están haciendo algo, que están llevando, que le están dando realidad a la música y al teatro griego, ellos inventan otra cosa, que es ese espejo que estábamos viendo antes, porque lo que ellos terminan de hacer es algo que es vital y que está vinculado también a la fecha del carnaval. Ellos están expresando y están construyendo un género que se crea para expresar y darle una vida escénica a las pasiones humanas. No estamos hablando del universo religioso y del universo de lo sacro. No estamos en la iglesia, no estamos en la fecha de cumplir lo que en la iglesia nos pide es que cumpla el pie de la letra, sino que estamos en la fecha de la licencia, en la fecha que nos podemos permitir tener otra relación con nosotros mismos, con nuestras reflexiones y con nuestros ritos. Pero en Mantua va a ocurrir algo muy interesante. Nosotros, los contemporáneos, sabemos que Italia es un país políticamente muy importante. Desde finales de la Segunda Guerra Mundial es una república, pero antes fue un reino y fue un reino desde 1860 y tanto, y donde la ópera tuvo mucho que ver, donde Verdi fue uno de los protagonistas más utilizados políticamente para tratar de conseguir la unidad política de una nación que estaba desunida desde hacía siglos y que ambicionaba estar unida. Y esa nación tenía, en la época que nos ocupa del nacimiento de la ópera, estaba dividida en pequeños reinos, pequeños principados, pequeñas repúblicas inclusive, y algunos de esos territorios no tenían autonomía alguna, sino que estaban supeditados a poderes mayores, el poder de la iglesia, por ejemplo, que tenía un territorio enorme, con ejército desde luego, que ocupaba Roma, un fragmento de la bota itálica bastante grande. Al sur, esos territorios estaban ocupados por la corona española, eran territorio, por tanto, de los españoles, se podría afirmar, aunque internamente tuviera condes, ducados o los que fueran que tenían y ejercían cierto poder, sin embargo, estaban supeditados en gran medida el poder hispánico.
Y en el norte era el poder de los Habsburgos, de el Imperio Austríaco, y era un poder bastante consolidado, donde había algunas excepciones muy pequeñas de pequeños territorios. De modo tal que esto también es interesante, que mientras ya España, aunque ellos no lo sabían tan claramente en su momento, eso lo sabemos nosotros que lo estamos viendo desde el futuro, tenía conformadas sus fronteras nacionales. A pesar de las diferencias que pueda haber entre diferentes regiones, sin embargo, había ya una unidad de nación muy claramente establecido. Francia lo mismo. Austria ocupaba muchos territorios, pero existía el espíritu nacionalista austríaco sin duda. Los germanos se estaban conformando, eran reinos y ducados que dependían del imperio germano-romano, y regido, por cierto, en gran medida también por la Casa de Austria, y teníamos a Gran Bretaña que también ya tenía una identidad. Esa es una época muy interesante porque es la época donde se están generando las nociones nacionales que curiosamente todavía están vivas en nuestros días. Es decir, es algo que ha perdurado hasta nosotros. Y a pesar de de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que hizo cambios profundos, ese mapa ya estaba medianamente trazado y es el mapa de la modernidad, no solamente en lo político, sino que es también el mapa de la modernidad en lo vinculado con el conocimiento en términos de la cabida que va a tener el pensamiento científico y el desplazamiento de los credos religiosos. Es la época, estamos viviendo una época que para el ser humano es sumamente rica porque ya existe la imprenta, ya se ha verificado o se está a punto de verificar en esos momentos en términos de entender que el descubrimiento de América ya demuestra que la Tierra es redonda y hay un desplazamiento en el Renacimiento de la iglesia que ha dominado con una línea de pensamiento muy cerrada a una apertura que permite la modernidad y permite el conocimiento científico y permite una evolución que va a ser bastante rápida en los tiempos de la historia de la humanidad. Volviendo a lo que nos ocupa, yo les hablaba del carnaval y les hablaba de Mantua. La primera representación de Orfeo, de eso tenemos testimonios de un cardenal cuyo nombre se me escapa en este momento, no lo voy a buscar en las notas, si me viene luego les digo el nombre, quien le manda una carta al Papa y le dice a su santidad que acabó la noche de anterior de asistir a una representación maravillosa, que no hallaba cómo describir lo fantástico que fue ese espectáculo, y que ese espectáculo lo que le preocupaba era que se ocupaba de mitos griegos y de asuntos hasta cierto punto sacrílegos que no estaban vinculados al pensamiento ni al evangelio, y que él pensaba que la iglesia tenía que prestarle mucha atención a lo que estaba ocurriendo con esas presentaciones. Este señor está escribiendo esa carta al día siguiente de la primera presentación de la ópera, y el duque de Mantua, el señor Gonzaga, está tan feliz que habla con Monteverdi y con todo el grupo de artistas que conforman ese equipo que produjo en su palacio la presentación de la ópera para decirle que quería que se volviera a representar. Se vuelve a representar durante el carnaval y vuelve a ser tan exitoso que el duque se atreve a hacer algo realmente insólito, que es que la presentan durante la cuaresma. ¡Oh, Esa ruptura, coño! esa ruptura es clave para entender
que estamos ante un fenómeno. A mí no me gusta la palabra revolucionario porque está cargada de otras cosas, pero es algo nuevo, es algo inédito, es algo que presenta un antes y un después. Y de 1607, en un palazzo en Mantua, a 1632 en Venecia, han transcurrido apenas veintitantos años y ya la ópera ha cobrado vida y ha cobrado vida con esos postulados que habían previsto los amigos de la Camerata Florentina, pero que ya, por supuesto, nadie estaba hablando de que eso era el renacimiento del mundo clásico, sino que ya quizás no teóricamente lo tenían tan claro, pero lo vivían como algo vivo, algo de ellos, y que les servía para lo que ellos necesitaban, que era ver allí en escena sus pasiones altas y bajas. En principio, por supuesto, los primeros temas que toma la ópera, el primer vehículo discursivo del cual se agarran los compositores para plantear esto, son los clásicos de la mitología griega. Y desde luego, tenía que ser Orfeo y Eurídice. Ya antes del Orfeo de Monteverdi había una Eurídice de Peri, y antes había una Dafne. De la Dafne no sobrevive la música, de la Eurídice sí. Y no es solo de Peri, sabemos que es de Peri y de otros compositores, y hay fragmentos que ya se sabe, estos son de Peri, estos son de fulano, estos son de sutano. En el caso del Orfeo de Monteverdi, en esa pequeña evolución de escasos 9 años o menos, es muy curioso porque la música de Monteverdi es de Monteverdi y el libreto sabemos de quién es y sabemos cómo fue conformado. Y allí ya hay una modalidad que se va a seguir respetando por varios siglos y que va a ser parte del concepto clave de la producción de estos eventos. Pero en muy pocos años va a pasar del palazzo privado de los señores, de los amos, a el teatro, a el palazzo que en Venecia va a tener invitados en principio, y en 1636, 4 años después, ya no solamente está en teatros privados, sino que surge el primer teatro público. Y ese primer teatro público va a funcionar con criterios que nosotros podemos llamar hoy de mercadeo, porque va a tener un señor que se tiene que preocupar que la gente compre la entrada y que la gente cuando compra la entrada y asiste al evento, ya no es la invitación, ya no es el aristócrata amigo del duque o del conde el que asiste, o el jerarca de la iglesia, o el militar de gran trascendencia e importancia, o el político principal, sino que ya es el comerciante, el ciudadano común que puede comprar un ticket y asiste. Pero entonces el empresario que está, porque ya podemos utilizar ese término, dirigiendo el teatro, se tiene que preocupar que funcione, que eso guste, y entonces aquí vienen los elementos del mercadeo, porque entonces yo tengo que producir cosas que le gusten a la gente, que funcionen, que sean vendibles para yo poder mantener mi negocio. Todo esto, como se dan cuenta, es muy curioso porque desde 1581, que se publica el libro de Galilei, a finales del siglo 1597, que es la Dafne, 1600, que es la Eurídice, 1607, que es el Orfeo. Luego vienen varias producciones de otros compositores, casi todas vinculadas circunscritas dentro del mundo italiano. Curiosamente, la primera ópera que tenemos conocimiento que sale del mundo italiano se va a representar en Polonia y es de una compositora llamada Caccini. Todavía las óperas están vinculadas a eventos en gran medida en esos primeros años de celebración de estos señores principales, matrimonios,
sobre todo aniversarios. Entonces las historias se adaptan a que tengan finales felices. Estas historias de los clásicos, aquí ya hay una transfiguración muy profunda desde el punto de vista de la línea discursiva. Y por supuesto, muy poco a poco, todo esto se va conformando y se va también alejando de los primeros postulados que le dieron nacimiento. Se va a hacer más complejo, se va a hacer más denso y el mismo Monteverdi va a comenzar a incluir temas que ya no están vinculados a los mitos griegos, sino que va a meterle candela a estas producciones. Entonces se van a hablar de los amores de esclavos y amos, se van a hablar de las traiciones, del poder entre los hermanos. Por supuesto, siempre vamos a notar, y es obvio, que hay algunas referencias, por supuesto, a la Biblia, algunas referencias a los mitos griegos, algunas referencias a mitos locales, a asuntos discursivos que no pertenecen a la gran cultura que ha tenido presencia casi que única, y eso lo hace verdaderamente muy interesante. Esos postulados tienen en los primeros años, perdón, estas producciones tienen en los primeros años muy en cuenta los postulados de la Camerata Fiorentina. Le quiero pedir a mi amigo Antonio, si es tan amable, que pongamos el video de Palestrina para que recordemos un poco cómo era esa música polifónica que no es la música que le interesará a los de la Camerata Fiorentina y a los primeros creadores de ópera. Nasce la gioia, nasce la gioia, ogni volta che io miro il mio bel sole, ogni volta che io miro il mio bel sole, e la mia vita è Gracias, Antonio. Muchas gracias. Fíjense ustedes, esa música cargada de voces superpuestas, de melodías superpuestas, es la polifonía. Es una música, ya les avancé, les dije antes, que su propósito, así lo hubieran discutido en Trento de otra manera y lo hubieran observado, en el fondo no es relevante si yo la entiendo o no la entiendo. Pero en el caso de la ópera es clave que yo pueda comprender lo que está cantando el cantante, porque mi propósito es otro. Yo estoy narrando una historia que no tiene nada que ver con credo, con religión, con postulados inamovibles. Yo estoy narrando algo que le está ocurriendo a una persona de carne y hueso que está invadida por la ira. Quiero mostrar la ira,
quiero mostrar los celos, quiero mostrar la envidia, quiero mostrar el deseo de matar a ese muérgano que me abandonó. Quiero denunciarlo, quiero que salga todo eso que yo no puedo exteriorizar en ningún otro lugar. Obviamente, me decía en una ocasión el escritor José Balsa, hace muchos años, en el año, si mal no recuerdo, 2016, 2017, en la Escuela de Letras de la Universidad Central, cuando estaba el país muy parado y la universidad estaba muy abandonada, un conjunto de profesores, entre los que estaba el profesor Balsa, la profesora María Fernanda Palacios, se ocuparon de crear unos pequeños reuniones con conferencias y allí me pidieron, José Balsa sabía que yo estaba escribiendo algo sobre esto y me pidió que yo conversara sobre esto en esa aula maravillosa de de la Escuela de Letras, el aula 202. Y bueno, ahí en esa mañana tan hermosa, llena de gente, había mucha gente joven, gente muy diversa. Cuando yo estoy contando esto, José me dice, pero bueno, Jaime, ¿y acaso no existía el teatro clásico y eso no pasaba en el teatro clásico? Entonces, la ópera no está haciendo nada nuevo. Y entonces yo dejo que él plantee, y con razón seguramente, su punto de vista, pero luego le hago los señalamientos y le digo, sí, lo que ocurre que inclusive en el teatro tenemos presencia de historias parecidas, la manera en que eso se lleva a cabo, así tenga a veces apoyo musical, no es una composición musical, no pertenece al género musical, es el teatro. Y la ópera, y se lo puedo demostrar con los primeros títulos, no se va a ocupar de títulos en el principio que sean títulos del ámbito del teatro de prosa, del teatro de palabra, sino que son los mitos griegos. Entonces, claro, ahí se entiende, claro, son los mitos griegos porque ellos están yendo a la Grecia antigua. Claro, la música está allí, aunque para ellos la música no es la protagonista, en el desarrollo, ya yo les anunciaba, una cosa es lo que dice el postulado de la Camerata Fiorentina, y aquí ocurre en muy poco tiempo otra transfiguración de esa idea tan ambiciosa. ¿Por qué? Porque la música se va a hacer también más compleja. Y aunque ellos al principio hubieran dicho que no podía ser, albergar polifonía, tenía que alejarse completamente de la polifonía, bueno, luego los compositores nos van a estar atentos a cuáles fueron o no esos postulados. El recitativo, sí, cómo no, fue clave y en muchas óperas el momento de la creación de la ópera y en muchas óperas en nuestros días, el recitativo está presente. Está presente a lo largo de toda la historia con matices diversos. Es ese momento en el que uno está escuchando un aria y la entiende perfecto, pero luego a veces hay tercetos o a veces hay tutis o a veces hay quintetos donde las voces están sobrepuestas como en la polifonía, sí, donde no hay una comprensión exacta, sí, es verdad de la palabra. ¿Pero por qué? Porque los primeros decían que era prima la parole dopo la música. Primero es la palabra era la reina absoluta y después la música. Ahí José Balsa me pudiera refutar, bueno, era teatro de prosa lo que estaban haciendo. No, porque en el teatro de prosa, aunque en momentos había acompañamiento musical, en la ópera siempre está la música. La música es la clave. Y fíjense, y allí es donde terminé de torcerle el cuello a mi querido amigo José Balsa, cuando le digo, uno no habla cuando está hablando de ópera, uno habla del Orfeo de Monteverdi. Ni siquiera se acuerda en el primer momento del libretista. Luego uno busca, ¿quién trabajó el libreto con él? Y además uno sabe
que en algún momento los compositores que están trabajando los versos que preparan los libretistas terminan haciendo alteraciones porque no les da la rima, porque no les da la métrica, porque no les gusta la manera en que el libretista terminó de componer y por eso el género tiene el nombre del autor musical y no del autor de la palabra. Y allí es donde viene esa otra transfiguración de esa idea. Si hubieran sido los postulados inamovibles de la Camerata Fiorentina y nunca hubiera habido una evolución de eso, a lo mejor no pudiéramos hablar del Orfeo de Monteverdi, tendríamos que hablar del Orfeo del autor del libreto, pero no pasó así. Y no pasó así, ¿por qué? Porque el músico era el que llevaba la batuta, el que llevaba todo el concepto de la producción. Por supuesto, al principio, cuando yo les estoy hablando de esto, todavía cuando se están haciendo estas producciones, no existían las subdivisiones profesionales que vamos a terminar teniendo nosotros y conociendo nosotros. Por cierto, muchas de ellas marcadas por Wagner, determinadas por las producciones de Wagner, que fueron de las producciones en la evolución de la ópera más complejas y que le dieron una nueva dimensión. Y Wagner, de quien se alimenta en gran medida del filósofo Schopenhauer. No es una idea original solamente de Wagner, es una idea que tiene que ver con una serie de reflexiones, con una serie de discusiones entre teóricos del conocimiento, teóricos de la filosofía, teóricos de las artes y el creador de las artes. Por supuesto que hay artistas, que hay compositores a lo largo de la historia que no les podemos poner la etiqueta de teóricos y eso no está ni bien ni mal, es simplemente la realidad. Es decir, hay autores que no establecieron conversaciones ni discusiones con los postulados teóricos porque es que yo quiero producir una ópera que tenga tales características, yo quiero que mi obra sea así o asado. No, hay gente cuyo talento era el talento de producir música, de producir el espectáculo sin tener la parte reflexiva, aunque pudiéramos cuestionar eso, pero necesariamente eso no es ni bueno ni malo, era diferente, era distinto. A lo largo, desde que nace la ópera, a finales del siglo XVI, y que se concreta quizás con la producción de Monteverdi y su Orfeo como la referencia mejor acabada de esos inicios, hasta nuestros días, cuando yo comentaba que en abril de este año en el Teatro La Scala se produce una producción, perdonen la redundancia, se produce una ópera basada en la novela de Umberto Eco y por supuesto no puede ser más feliz para mí este ejemplo que ese estreno de obra contemporánea basada en una novela tan poderosa como es El nombre de la rosa, pero es una novela que tiene que ver con todo este universo del descubrimiento, del conocimiento, es todo el universo del mundo filosófico, y cuando se produce esta ópera, el compositor, cuyo nombre se me escapa ahorita, voy a buscar la nota, lo que planteaba era que esta ópera, en su momento de ser montada, se montara en un espacio que pareciera un museo de arte contemporáneo. Es decir, en la Scala se pretendió que el escenario fuera una especie de sala de museo de arte contemporáneo. Y todos sabemos que el arte contemporáneo es un arte que como los anteriores también, pero no se nos hace tan patente porque no lo queremos ver así, en el arte contemporáneo la reflexión, el pensamiento, el mundo de la ordenación de las ideas es el que está presente de manera muy evidente. Yo quiero invitar a Antonio a que por favor ponga la siguiente pieza que tenemos en la carpeta, que es de los cuentos de Hoffman, donde vamos a ver algo que me parece que también es interesante mencionar.
Les oiseaux dans la charmille, dans les cieux l'astre de
Gracias, Antonio. Sin duda que sería mejor oír a Sabine DeVille que oírme a mí, pero vamos a seguir con la conversación. Si yo le pongo estas imágenes a mis estudiantes de comunicación social, de Sabine DeVille cantando La Olimpia de los cuentos de Hoffman, les pongo este video exactamente que ustedes estaban viendo. Lo primero que ellos me afirmaron es que eso era inteligencia artificial, que nadie podía cantar algo así, tener esas notas puras, agudas, tan perfectas, y que indiscutiblemente eso tenía que ser producto de la inteligencia artificial. Eso me lo afirmaron mis estudiantes y me pareció maravilloso que lo hicieran porque precisamente, para ir ya cerrando, nosotros estamos en este momento hablando de la filosofía transhumana o posthumana, que es la filosofía que se ocupa en nuestros días, y el posthumano es justamente una respuesta a ese humanismo, que es el humanismo que le da cabida al nacimiento de la ópera como es pensamiento. Y ese posthumano, ¿qué quiere decir? Que nosotros somos unos seres en nuestros días, esto lo estoy diciendo por supuesto de manera muy gruesa y esquemática, pero que me interesa para poder comprender esto de la transfiguración eterna. Si nosotros analizamos la Olimpia, este personaje de los cuentos de Hoffman, veremos que es un personaje creado por el hombre, un personaje artificial, es una muñeca, es un autómata, es una ambición que tiene el hombre desde hace muchos siglos de crear una especie de robot y que ese robot tenga comportamientos humanos, pero yo lo domino. Yo, el creador, lo domino. Es decir, yo me hago un poco Dios y estoy creando a mi imagen y semejanza para yo dominar a ese ser. Estoy empleando una tecnología. Actualmente tenemos todas las tecnologías de las que disponemos. En algún momento la única tecnología que tuvo el hombre fue una piedra para golpear una madera. Eso era tecnología. Luego fue un lápiz, fue luego haciéndose más complejo. Pero el caso es que con nuestra tecnología actual, lo que se le ocurre a estos muchachos cuando ven esto, que les parece muy extraño, no son muchachos que vengan de casas donde se escuche ópera, no son muchachos que sepan dónde queda el aula magna de la ciudad universitaria, donde hay conciertos, dónde está el teatro municipal, ven en YouTube otras cosas y llega un profesor y les pone esto, su primera respuesta es: esto es artificial, esto es una creación virtual, porque les fascina, no lo entienden, pero allí está. Ahora bien, yo me pregunto, el mito de Orfeo, no estamos hablando de un personaje que creamos, hijo de los dioses, un semidios que tiene el poder del canto y de la lira, y que cuando canta y toca su lira, tiene el poder de mover inclusive el curso de los ríos, de mover las montañas, de hacer que el dios del Hades llore y se conmueva y le devuelva a su esposa que había fallecido. ¿No era ya transhumano el Orfeo que conciben en el mito griego? ¿Qué es lo transhumano? Es algo, somos nosotros que vamos al dentista y nos sustituye con una prótesis la dentadura, nos hacen implantes, o a mi mamá en días pasados le pusieron un stent, me cuenta un amigo, y la mamá tiene 97 años, un stent durante unas horas y la señora salió caminando y la señora está perfecta. Y a uno no le ponen unas prótesis. Es decir, nosotros no vivimos un mundo que lo llamamos posthumano porque además tenemos conciencia de unas sensibilidades que nuestros padres no se imaginaban. Es decir, no nos gustan los toros hoy en día, lo taurino nos espanta porque pensamos que el toro tiene derechos.
No estamos preocupados por el medio ambiente y angustiados porque pensamos que nuestra incidencia humana sobre el medio ambiente es una destrucción continua y amenaza la subsistencia de los seres humanos. No hubo hace unos años un pensamiento que decía que íbamos a construir una tecnología perfecta para evitar toda la contaminación y en Caracas no llegamos a escuchar acaso y no fuimos objeto de una campaña impresionante por todos los medios que decían que en pocos años íbamos a bañarnos en las aguas del río Guaire e íbamos a tomar aguas del Guaire así con puras sin ningún problema. Es decir, hemos siempre imaginado que el ser humano puede transformarlo todo y de una manera muy positiva y muy optimista. En la génesis de la ópera, en esa inmensa ambición, queríamos mostrar a los griegos. No nos dimos cuenta que cuando estábamos visionando eso, terminamos creando un género drama con música, drama jocoso, ópera y música. De allí sale la palabra ópera, pero después la contracción se queda simplemente ópera. Y todo eso, ¿para qué? Para mostrar quiénes somos, para que ese espejo nos vea nuestra alma y nos escudriñe sin la existencia de Dios, con el temor quizás a no creer en Dios, con el temor que significa un mundo donde nosotros somos lo que construimos todo. Wagner no reseteó la ópera completamente dándole una nueva dimensión. ¿Y acaso él no inventa la fosa en el teatro que todavía se mantiene? ¿Acaso Wagner no exige que mientras se lleva a cabo la producción en el escenario, por primera vez se apaguen las luces de lo que es la sala del teatro para que toda la atención se lleve a cabo en el escenario y obligarnos a guardar silencio y a permanecer en un rito de admiración muy conmovedor viendo lo que está ocurriendo en la escena? La ópera está viva. La ópera ha tenido un rol protagónico, por ejemplo, en Italia. Los lingüistas reconocen que la lengua italiana que se habla hoy en día se logra hablar porque gracias a la ópera, aquel y aproximación que había hecho Dante a un lenguaje que pudiera ser común a todos aquellos feudos y aquellos compartimentos que eran estancos, que prácticamente no se comunicaban, el vehículo que la populariza fue la ópera. No hubo una reflexión permanente en Francia, ¿acaso no la hubo?, de cómo tenía que ser la ópera francesa. No ocurrió lo mismo en Alemania, en Checoslovaquia, en Polonia, en Rusia. Putin no se dio el gusto acaso de inaugurar el segundo Teatro Mariinsky, que es un teatro de una tecnología impresionante, con una producción maravillosa de solamente compositores rusos. La ópera ayuda al nacionalismo, nos guste o no. La ópera ayuda a las pasiones, nos guste o no. La ópera le da identidad a las ciudades. ¿Acaso las últimas óperas, no, casas de óperas, teatros de ópera, no se están construyendo en un lugar donde uno nunca se imaginó que iban a haber teatros de ópera como en los países del Golfo, que son países donde el credo y la ópera no tiene, el credo religioso nuestro no tiene cabida, es prohibido, y donde la música tiene un lugar bastante proscrito y bastante señalado, pero resulta que allí se están haciendo hoy en día teatros de ópera. Amigos, no sospechaban ni de cerca el señor Vincenzo Galilei y los amigos del conde Bardi a dónde llevaban, a dónde llegaría ese invento de imaginarse cómo era la música de los griegos. Y nosotros hoy en día no sabemos cómo será la música que tendrá ópera dentro de 100 años. Es simplemente
un movimiento eterno que siempre va a estar allí, a veces con grandes audiencias, a veces con menos audiencias, pero allí va a estar.